cierto, deben saber que hoy es su cumpleaños y a quien extendemos una cálida felicitación y un fuerte abrazo, pues para que feliciten en su momento a nuestro profesor del día de hoy. Y pues antes de darle el uso de la voz para esta sesión, cuyo tema es la fórmula de representación proporcional de senadores, voy a leer la síntesis curricular de nuestro ponente del día de hoy. Rubén Enrique Becerra Rojas Bertis es especialista en materia electoral y litigio estratégico. Cuenta con la licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla y es aspirante al grado de doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España. Másters. Cuenta con diversos estudios de posgrado sobre derechos humanos y su tutela judicial efectiva por las universidades de Puebla, de Olavide, Sevilla, España, de Jaén, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial de España, las especialidades de Derecho Procesal Civil y Mercantil de la Universidad Panamericana, Derecho Constitucional y Amparo del Instituto de la Judicatura Federal, el control de la constitucionalidad de las leyes, Aula Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial Español y argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, España. En cuanto a su trayectoria laboral, ha sido visitador general del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey en 2 ocasiones, coordinador general de asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretario instructor de la Sala Superior, director jurídico de la Junta Local Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral en el Estado de Puebla y coordinador jurídico de la Comisión Estatal Electoral de la misma entidad. Ha sido aspirante a consejero de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación y a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es asesor honorífico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución de diversos asuntos y ha sido observador internacional en las elecciones de presidente de Francia, presidente de Guatemala, parlamentarias en Colombia y municipales en Nicaragua. Ha sido juez internacional de la prestigiosa competencia Eduardo Jiménez de Arechaga por el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas y la Asociación Costarricense de Derecho, en la que participan equipos integrados por estudiantes de las universidades de toda América Latina, en la que se simula un litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es analista de asuntos electorales para el canal del H Congreso de la Unión y Excelsior TV, elecciones presidenciales de Taiwán, Perú, Estados Unidos y España. Asimismo, tiene una amplia trayectoria docente y cuenta con diversas publicaciones. Destaca que es autor y coordinador de diversas obras y artículos especializados en materia constitucional y electoral como Derechos Políticos y Democracia en México, reflexiones en torno al caso 10.180 México, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Neoconstitucionalismo, Democracia y Derechos Fundamentales. Además, cabe señalar que es su debut como maestro en estas plataformas, me están informando, entonces, pues es un honor que hoy en su cumpleaños esté con nosotros impartiendo esta clase y además como a través de este medio digital. Les voy a recordar a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados mientras nuestro ponente nos da la clase. Ustedes pueden, al final de la clase, hacer preguntas, ya sea que prefieran hacerlas en el chat para que les dé lectura o que me pidan el uso de la voz. Sin más preámbulo, le damos el uso de la voz de nuestro maestro del día de hoy. Bienvenido, Rubén. Gracias, Ale. ¿Se escucha muy bien? Sí, te escuchamos muy bien. Gracias. Bueno, pues eres muy amable, muy gentil en tu presentación. En primer lugar, darle la bienvenida a todas y todos a este curso.
principalmente darle las gracias al magistrado presidente Felipe Fuentes, al magistrado Felipe de la Mata, a la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, especialmente a ti, la doctora Alejandra Tello, por por compartir este tiempo conmigo, por la invitación que me formularon para participar en este curso, y sobre todo, pues sí, efectivamente es mi cumple este día, y me estreno también como profesor en las redes y con la Escuela Judicial. Así que bueno, pues son muchos motivos para festejar, y pues finalmente dar las gracias a todos los que están siguiéndonos a partir en esta plataforma. Y pues básicamente lo que queremos platicar el día de hoy pues tiene que ver con un contexto que hoy en día a muchos nos emociona, a otros más les preocupa, que tiene que ver con los temas del control político, de este esquema de pesos y contrapesos en una república. Yo hace unos días generaba algún par de reflexiones respecto de este curso, y efectivamente había yo llegado a algún par de conclusiones, pero una de las más relevantes es que la historia nos ha demostrado que el Senado es uno de los bastiones de defensa en la República. Si bien a veces también ha tenido muy mala imagen y ha sido el Senado que en la historia ha otorgado poderes increíbles, poderes grandísimos a los líderes, lo cierto es que, bueno, el Senado es este bastión que permite tener ciertos controles, principalmente en las decisiones que se toman, que toma un país, que toma el Poder Ejecutivo frente al contexto internacional en el que participa. Y bueno, pues esta plática del día de hoy, esta plataforma es una muestra de ellos, de esta globalización tecnológica en la que pues, nos encontramos hoy en día. Así que el Senado reviste para mí una emoción particular hablar de él. Estar dentro de sus instalaciones, estar en el Pleno, pues justamente nos recuerda muchas de las cosas, de las grandes decisiones que han tenido que pasar por ahí. Recuerdo, simple y sencillamente, mis últimas 3 veces de visita en el Senado de la República. Una de ellas se había aprobado en ese momento el tema de la Guardia Nacional, y curiosamente coincidía con una visita que hice, pero el darte cuenta de los movimientos, de las decisiones y el impacto que tienen estas decisiones en la sociedad, pues te lleva a entender la trascendencia que tiene el Senado de la República, insisto, como el último bastión de defensa de la República y lo que implica la separación de poderes, los pesos y contrapesos del sistema político. Me permití hacer una presentación muy sencilla para irle dando seguimiento y cuerpo a esta charla, a efecto de no perderme, porque como verán, pues esto del Senado emociona y nos puede llevar a otros temas importantes. Recordar que el poder legislativo en México parte de una estructura que corresponde a un sistema bicameral. Por un lado, la Cámara de Diputados y por otro lado, la Cámara de Senadores. También se escucha por ahí que se refieren a la Cámara Baja y la Cámara Alta. Y cuando hablamos de la Cámara Alta, pues nos referimos justamente al Senado de la República. Y esto pues nos da una reminiscencia de la estructura británica, de la Cámara de los Lores, donde las decisiones también se tenían que tomar, pero para tener derecho a ingresar a este círculo cerrado de toma de decisiones, pues tenía uno que tener algunas credenciales como la nobleza, la aristocracia, para poder, entendida a partir de este concepto de toma de decisiones, para poder participar en el Senado. Hoy en día pues, no se habla tanto más que, digamos, nos queda este vestigio histórico de hablar de la Cámara Alta, pero en realidad pues es la Cámara de Senadores, que a veces se convierte en revisora
de las actuaciones de la Cámara de Diputados. Este sistema bicameral parte ya tenemos los primeros indicios de ello desde la época de las constituciones de Cádiz, y pues así nos fueron llevando a grandes rasgos, donde se establecía este sistema a partir de dos cámaras, y básicamente tenemos que a partir de la Constitución de 1857 se suprime el Senado de la República para crearse solamente o quedarse una sola Cámara, que sería la de Diputados. No vamos a entrar al contexto histórico ni político para definirlo, pero lo que habría que entender es que no siempre hemos tenido este sistema bicameral, y sobre todo que a partir de la reforma de 1996, no hace muchos años, es como mantenemos el actual sistema establecido en la Constitución de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Desde la reforma de 1996, aunque el Senado de la República se volvió a instaurar desde los años de 1874 y 1875. Pues bien, ya con un poco de este preámbulo hablaremos de lo que corresponde a la charla del día de hoy, que tiene que ver con la asignación de senadores de representación proporcional. No sé, ¿me podrías, Ale, informar si la presentación se ve de manera adecuada? Sí, Rubén. Sí, se ve muy bien. Gracias, Ale. Bueno, tenemos que la integración del Senado corresponde hoy en día a 128 curules, de los cuales 64 son electos por mayoría relativa, 32 son asignados a la primera minoría y 32 son asignados a la representación proporcional. Con lo cual, bueno, advertimos que nuestro sistema electoral mexicano es un sistema mixto, con un predominante fuerte mayoritario, porque aunque la primera minoría se da como a un segundo ganador o el segundo lugar en la contienda, parte justamente del voto directo. Entonces, nuestro sistema también en cuanto a la integración del Senado de la República es predominantemente mayoritario, entenderíamos con 96 senadores electos por mayoría, ya sea la primera, de primera fuerza o de segunda fuerza, y 32 asignaciones de representación proporcional. Cuando nos referimos a la mayoría relativa, evidentemente nos referimos a que en cada estado de la República, en cada entidad federativa, deberá de elegirse 2 senadores. Y estos 2 senadores parten o se integra, digamos, la legislación lo establece, que debe integrarse una fórmula específica para propietario y suplente. En las boletas, esto es un ejemplo de las boletas que se utilizaron en la elección de 2018 y, perdón, de las elecciones pasadas, ahí todavía veo que dice IFE, perdón, y lo que advertimos es que en cada una de las boletas vienen las 2 fórmulas, es decir, que van a ser electas para integrar este primer cuadro de senadores por mayoría relativa. En cuanto a los senadores de primera minoría, estas evidentemente se otorgan al segundo lugar de la votación que haya obtenido, que haya participado por mayoría relativa. Esta asignación de primera minoría tiene un antecedente muy interesante porque en los años, si mal no recuerdo, en el año de 1986, sí, si mal no recuerdo, 1986, solamente se elegían a 2 senadores, 2 miembros del Senado por cada uno de los estados. A partir de esta época, tenemos que se eligen solamente 3 senadores de mayoría relativa y 1 a la primera minoría. Con esto, lo que empieza a perfilarse de alguna manera, ahora un sistema no solamente mixto, sino un sistema plural
políticamente hablando, donde se les empiezan a dar voces a las minorías, y por eso es su nombre también tal cual, se les empiezan a dar voces de participación en la toma de decisiones en el Senado. No solamente tiene que ver con la votación directa, sino también una especie de segundo lugar. Y con esto se va conformando de manera natural un sistema bipartidista, ¿no? Porque solamente se le puede dar el triunfo o tienen accesos a estos triunfos los partidos con una mayor fuerza electoral. Es interesante cómo este sistema mixto nos va transformando nuestro sistema o moldeando el sistema de partidos hegemónicos, de partidos de gran fortaleza en cuanto a la fuerza electoral. A partir de esta reforma que comentábamos de 1996, ya se establece este modelo actual en el cual se eligen 2 senadores por mayoría relativa, uno asignado a la primera minoría y se agrega uno más por cada uno de los estados en cuanto a la representación proporcional. Con ello, bueno, entonces empezamos a analizar que desde 1996 este sistema o este modelo de partidos hegemónicos, de partidos muy fuertes, se empieza a desquebrajar para darle oportunidad a que se escuchen más voces a partir de la representación proporcional. Es interesante hacer algunos ejercicios hipotéticos de ver qué hubiera pasado en las elecciones anteriores, no me refiero nomás a la del 18, sino a las anteriores, qué hubiera pasado si se hubieran mantenido ciertos modelos de sistema electoral y de integración del Senado de la República. Lo importante es que vamos viendo cómo a partir de la regulación se va transformando el sistema democrático mexicano para dar juego ya a lo que hoy tenemos un verdadero anclaje de sistema plural de partidos políticos. En cuanto a la asignación de de senadores de representación proporcional, tenemos muy claro que el proceso electoral comprende una serie de etapas. Cada una de estas etapas tiene un proceso, un momento adecuado en el que tiene una oportunidad jurídica de nacer, de pervivir y de generar efectos. Así que la asignación de senadurías de representación proporcional debe esperar de manera paciente a que se lleven a cabo ciertas etapas del proceso electoral, particularmente una vez que se llevan a cabo los cómputos, los resultados de las elecciones, particularmente la de senadores, y a partir de ahí se puede empezar a establecer las fórmulas o llevar a cabo las fórmulas, la aplicación de las fórmulas que establece tanto la Constitución como la ley para llevar a cabo esta asignación. Así que el momento adecuado para poder llevar a cabo esta asignación tiene que ver con posterioridad a la declaración de validez de la elección, una vez concluida la etapa de resultados y los cómputos distritales y de entidad federativa. Para entrar un poco más en materia acerca de este proceso de asignación, tenemos que entender algunos elementos básicos para poder llegar a entender de qué va justamente esta asignación. Hay uno de los principios o el principio fundamental sobre el que versa la aplicación de todo este concepto y fórmula, tiene que ver con lo que los teóricos le denominan la fórmula de proporcionalidad pura. Este es un tema central porque de esta manera trata de generarse una representación real entre el voto ciudadano convertido en boleta o en apoyo a un candidato y partido político con la verdadera representación que debe de tener en la toma de decisiones en el órgano senatorial. Esto es que mientras mientras las directrices, las reglas
que establece la Constitución, la ley y los acuerdos de los órganos electorales se dirijan a este punto de equilibrio entre votos y representación, encontraremos un sistema mucho más justo, mucho más adecuado para evitar lo que en otros contextos, como en el tema de la asignación o integración de la Cámara de Diputados, se conoce con el tema de la sobre o subrepresentación, que a su vez vino a eliminar un concepto todavía más complejo de gobernabilidad, que se llamaba justamente la cláusula de gobernabilidad, donde por un determinado número de votos o porcentaje en votos, concedía de manera automática la posibilidad de ejercer una mayoría en la toma de decisiones. Esta cláusula de gobernabilidad se fue eliminando por ser inconstitucional justamente, y se fueron estableciendo mecanismos y directrices que nos trataran de llevar a este aspecto de proporcionalidad pura, donde existiera un verdadero equilibrio, insisto, entre la decisión de los ciudadanos y la fuerza representativa que debe tener los partidos y candidatos en los órganos de toma de decisiones. El segundo de los temas tiene que ver con la circunscripción nacional. A diferencia del tema de las elecciones de diputados, en el que se divide el país en grandes circunscripciones, en el tema de las senadurías es una sola circunscripción nacional. Es decir, aquí no importa si se habla de la circunscripción 1, de la 2, la 3, 4 o la 5 en las que se divide el país, sino simplemente hablamos de una sola circunscripción nacional. Por lo cual se entrega solamente, o los partidos entregan una lista nacional de candidatos para ser electos, en su caso, como senadores bajo el principio de representación proporcional. Hay otros dos temas que son también muy interesantes, esos seguramente son muy ya conocidos por muchos de ustedes, que tiene que ver con el concepto de votación total emitida y votación nacional emitida. Estos dos conceptos, en apariencia similares, sin embargo, tienen efectos y consecuencias jurídicas muy importantes, dado que, por ejemplo, la Constitución no establece el concepto o la definición conceptual de la votación total emitida. Fue necesario que a partir de diversas acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara a qué se refería este concepto. Y por votación total emitida entiende la sumatoria de todos los votos que ingresan en las urnas. Absolutamente todos los votos que ingresan en las urnas. Y luego tenemos un segundo concepto que es la votación total emitida. Anteriormente se llamaba votación válida emitida. Y esta votación nacional emitida tiene parte justamente de la sumatoria de todos los votos que han ingresado en la urna, eliminando aquellos que no van a jugar, por llamarle de esta manera, en la asignación de la representación proporcional. Por ejemplo, los votos nulos, los votos de candidatos no registrados, los votos de candidatos independientes y de aquellos partidos que no alcanzaron el umbral mínimo, que es el 3% que establece la ley, como derecho a poder participar en la asignación de senadurías de representación proporcional. Como veremos, aquí hay otro tema clave que tiene que ver con lo que la ley determina como este umbral, como esta barrera legal, donde solamente permite que ciertos partidos con determinada representatividad en la sociedad sean los que tengan posibilidades de acceder a la toma de decisiones. Es decir, solo aquellos partidos que obtengan el 3% de la votación total emitida serán aquellos que tengan posibilidad de mantener su registro como partido político y, en segundo lugar, tener derecho de participar en la asignación de senadores
de representación proporcional. Esta segunda votación, la nacional emitida, ya viene, digamos, una votación limpia, es decir, son los votos verdaderamente válidos o que podríamos tomar en cuenta como eficaces para poder transformarlos en los curules o los escaños en la senaduría de representación proporcional. A partir de este concepto, la propia ley nos da dos factores o elementos mediante los cuales se tiene que llevar a cabo la aplicación de una fórmula con el objetivo de tratar de llegar a la proporcionalidad pura. Y estos son los conceptos de cociente natural y de resto mayor. La propia ley define que el cociente natural se trata de tener, por un lado, la votación nacional emitida, es decir, la que ya viene limpia, eliminando todos esos votos que no van a contabilizarse, que no nos son eficaces para transformarlos en decisiones en el Senado y dividirlo entre el número de senadores a repartir. Pues evidentemente con esto se obtiene, digámosle así, un factor para poder determinar cuántos votos requiere cada partido para acceder a una curul de esta naturaleza. El resto mayor, pues es evidentemente el remanente que existe o que queda una vez que se aplica el elemento anterior, que es el cociente natural, a efecto de ver si existieran todavía curules por repartir. Bueno, pues es evidente que quienes más votos tengan de los que no han sido utilizados para adquirir o ser transformados en curules, pues tengan posibilidad de acceder a otras curules. Básicamente son los elementos que deberíamos entender, un principio de proporcionalidad pura para tener un equilibrio entre el voto popular, la decisión del pueblo y los espacios de decisión en el Senado. Por otro lado, la circunscripción nacional y la lista nacional de candidatos, es decir, es una lista que registran los partidos políticos para que de ahí, una vez que se obtenga el número de curules que le corresponderá a cada uno de ellos, pues puedan aplicarse ya en concreto a cada uno de los candidatos que aparecen en esa lista. Tenemos también los conceptos de votación total emitida, que son todos los votos, absolutamente todos los votos que son ingresados en las urnas. Luego tenemos la votación nacional emitida, que es una votación ya deducida, es una votación limpia en la que se eliminaron los votos nulos, los de los candidatos no registrados, los de los independientes y de aquellos partidos que no alcanzaron esta barrera legal para mantener o bien su registro o para tener acceso a este premio de los senadores de representación proporcional. Y luego tenemos los dos factores, cociente natural, que es no es otra cosa más que el producto de dividir la votación nacional emitida o la votación válida entre el número de senadurías a repartir, que en este caso son 32, y si después de llevar a cabo esta operación matemática todavía quedaran senadurías por repartir, pero pues estas se aplicarán a quien todavía tenga el resto mayor, a quien todavía le sobren votos o el mayor número de votos suficientes, comparándose con los otros partidos y puedan tener acceso a ellos. Bueno, pues básicamente esto que hemos platicado tiene que ver con las reglas. Las reglas, insisto, es una vez que se obtiene la votación nacional emitida, esta cifra hay que dividirla entre 32 y se distribuyen tantos senadores como le alcance el cociente electoral o el cociente natural a cada partido político. Una vez que se realiza esta operación, si quedan todavía senadurías por repartir, se asignarán justamente por el concepto de resto mayor. Es muy importante, estoy ya llegando al punto 4 y 5,
es muy importante señalar que una vez que los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral realizan los cómputos que corresponden a esta elección de senadores, cada entidad federativa, cada consejo local tendrá que llevar a cabo su cómputo de entidad federativa. Entonces, el Estado, digamos el consejo local, recupera los cómputos distritales de senadores y el siguiente domingo al que se verificó la jornada electoral, bueno, llevar a cabo el cómputo de todas estas actas distritales para hacer su cómputo de entidad federativa. A partir de este momento, los partidos políticos tienen la posibilidad de cuestionar los resultados electorales, ya sea por vicios propios dentro de la jornada electoral o que afectan directamente las actas de escrutinio y cómputo, o bien pueden impugnar las sumatorias que se realizan por los consejos locales respecto del cómputo de entidad federativa. Estas primeras impugnaciones son conocidas por las salas regionales del Tribunal Electoral y si todavía quedan cuestionamientos a partir de las sentencias, entonces podrán ser impugnadas ante la Sala Superior. Como verán, el concepto, regreso un poco, el concepto de votación total emitida y votación nacional emitida todavía puede sufrir variaciones, ya sea que las salas regionales del tribunal hayan anulado votaciones en casilla y eso amerite hacer una modificación o una recomposición de los cómputos, o bien sea que estos hayan llegado hasta la sala superior y la sala haya realizado alguna modificación también a estos cómputos. Entonces, como verán, un poco la asignación de senadurías de representación proporcional debe esperar un poco a que pasen todas estas impugnaciones, se tengan resultados definitivos y ciertos para que a partir de este momento ya pueda realizarse todo este proceso o esta aplicación de la fórmula. Seguimos. Una vez que la Sala Superior, en su caso, ya resolvió los medios de impugnación que se hayan presentado en contra de las sentencias de las salas regionales respecto del tema de las impugnaciones de senadores, se deberá obtener la votación total emitida para determinar justamente cuáles son los partidos políticos que alcanzan el umbral o la barrera legal del 3% para el efecto de que puedan determinarse ahora cuál sería la segunda votación a partir de la cual ya se lleva a cabo la aplicación de la fórmula. Esto es, decíamos que por votación total emitida deben de contabilizarse absolutamente todos los votos, válidos o no, que ingresen en la urna. A partir de ahí, el Instituto Nacional Electoral determinará cuáles son los partidos que alcanzaron esta barrera legal para demostrar su fuerza electoral y tener la justificación ante la sociedad y ante el Estado de mantener un registro como partido político y como entidad de interés público con derecho a gozar de financiamiento público, por ejemplo. Es un caso muy relevante, no sé si en la clase anterior se comentó un tema que está vinculado con justamente la posibilidad de que un partido político pudiera haber perdido su registro por no haber alcanzado el 3% de la elección. Y recuerdo, si mal no recuerdo, fue el Partido del Trabajo, no en estas elecciones, sino en las elecciones pasadas, en las anteriores, en donde su porcentaje de votos a nivel nacional respecto de la elección de diputados
no alcanzaba este 3%, por lo tanto, se inició todo el procedimiento de pérdida de registro del partido político. Sin embargo, fíjense que lo curioso es que se había anulado una elección de diputados, me parece, creo que fue en el estado de Aguascalientes, así que entre las autoridades electorales, las administrativas y las jurisdiccionales, se consideró que todavía no estaba cerrado esta cifra de la votación total emitida. Y se tuvieron que esperar hasta que se celebrara la jornada electoral extraordinaria, y a partir de ahí, una vez que se advirtió que el PT alcanzó el número de votos suficientes para rebasar este 3%, fue que se pudo, digamos, cerrar esta parte del concepto de votación total emitida. Esto no implicó, en realidad no implicaba ya una afectación a las asignaciones de diputados de representación proporcional, porque como platicábamos, cada etapa del proceso tiene una apertura y un cierre en específico. Así que los efectos, digamos, eran de carácter relativo, como en el amparo, solamente iban a impactarle a el caso concreto que tenía que ver con si el partido político podía mantener o no su registro a partir de la contabilización de sus votos de una elección extraordinaria. Bueno, pues avanzamos un poco en este tema. Entrando un poco ya en las matemáticas, en esto que decían que las matemáticas ya no iban a afectarles a los abogados, pues bueno, la verdad es que la reforma de 1996 ya nos aligeró mucho la carga en cuanto a la aplicación de la fórmula. El caso práctico que tenemos son las elecciones de las elecciones pasadas, en donde estoy redondeando las cifras más o menos para poderlas entender un poco de qué va el asunto. Fíjense, teníamos una primera bolsa que es la votación total emitida, más o menos sobre los 56 millones de votos aproximadamente. Una vez que se tienen los datos de cuáles son los partidos que no alcanzaron este umbral o barrera legal del 3% de votos, que fueron 2 partidos políticos, se eliminan, se va depurando este concepto de votación para ir llegando, digamos, a este concepto de votación nacional emitida. De esta manera, una vez que se eliminan de la votación total los votos de los partidos que no alcanzaron este 3%, de los votos nulos, de los candidatos independientes, de los candidatos no registrados, se obtiene ya esta depuración y ya obtenemos más o menos que de la primer votación total a la votación nacional o a la votación válida, nos quedó la cifra más o menos en 50 millones de votos. Es decir, 6 millones de votos fueron eliminados. Estos 50 millones de votos, si me permiten la analogía, representa como la bolsa de lo que debe distribuirse en el valor que va a tener cada una de las curules de representación proporcional. Esto significa que el cociente electoral, que es lo que nos establece la legislación, con el ánimo de llegar a esta proporcionalidad pura, este equilibrio, deberíamos de dividir los 52 millones entre 32 senadurías por repartir. Nos da una cifra aproximada de 1.5 millones. Es decir, que cada partido político con derecho a participar en la asignación debe aplicar 1,5 millones de votos, de sus votos, para poder tener acceso a estas curules o estos espacios senatoriales de representación proporcional. De esta manera, aplicando el costo, llamémosle así, de cada una de estas curules
a cada partido, resulta que, por ejemplo, al PAN le correspondería el 6.3 si dividimos el número de votos que obtuvo el partido entre 1.5 millones, resultaría que al PAN le corresponderían 6.3 senadores en términos literales. Al Partido Revolucionario Institucional le corresponderían 5.7, al PRD le correspondería 1.8 y así sucesivamente hasta llegar a Morena, que le corresponderían 13.4, con lo cual a cada partido se les entregaría senadores por enteros y corresponde 6 al PAN, 5 al PRI, 1 al PRD, 1 al PT, 1 al Verde Ecologista, 1 a Movimiento Ciudadano y 13 a Morena. Con lo cual ya obtenemos un total de 28 senadores de representación proporcional asignados a cada partido político en una lista nacional o de circunscripción nacional. Si recordamos las reglas de asignación, nos queda claro que ahora tendríamos todavía que repartir 4 senadores de representación proporcional. Y como veremos, los restos mayores, los decimales, pues en automático pues vamos viendo hacia dónde se van a ir. Como habíamos quedado, la votación total emitida se incorpora la votación de todos los partidos políticos, los votos nulos, los no registrados y también dentro de los partidos también y candidatos independientes. Bueno, pues tenemos ahora el segundo elemento, la aplicación de la fórmula por resto mayor. Y bueno, pues aquí en este ejercicio es muy sencillo entender que los partidos que tendrían acceso a una de estas senadurías, pues tiene que partir de lo que le resta. En el caso del PAN, le restaba el 0.3, en el PRI 0.7, PRD 0.8, y así hasta llegar a Morena en el 0.4. Los restos mayores, pues evidentemente la primera regiduría, yo insisto, ¿por qué con las regidurías? Con las senadurías, que debería de entregarse por resto mayor, le correspondería al PRD, la segunda sería para el PRI, la tercera para Movimiento Ciudadano y la cuarta para el Partido Verde Ecologista de México. Con estas 4, que son las que nos quedaban pendientes, pues en automático ya llegamos al tope de las 32 senadurías por repartir. Como verán, la fórmula de asignación es una fórmula muy, muy sencilla. No tiene estas otras modificaciones o condicionantes como tienen la de la Cámara de Diputados. Esta es muchísimo más compleja, primero que nada, porque uno no tiende a la proporcionalidad pura como tal, dado que nos ofrece unos límites de sobrerepresentación y de subrepresentación establecidos en un 8%. Entonces, es decir, lo que nos permite la banda de flotación es justamente jugar con estos límites abajo de 0 y arriba de 0, pero la idea es que, bueno, pues siempre se busque acercarse lo más que se pueda al 0. Además, al estar establecidas en 5 circunscripciones plurinominales, pues tiene un impacto la votación y la distribución de diputaciones por cada una de estas circunscripciones. En el caso de los senadores, ya la fórmula es muy sencilla, como ustedes podrán ver, y sobre todo se facilita mucho la operación. Uno, porque no hay esta posibilidad de tener una sobrerepresentación o una subrepresentación. Para quienes no están muy versados en este tema de la sobre y subrepresentación, quiero decirles que, bueno, pues en muchas ocasiones
se hacía injusto que un partido político pudiera tomar decisiones mayoritarias, o varios partidos tomaran decisiones mayoritarias, por ejemplo, cuando su fuerza electoral representaba un 15%, pero eso traducido en votos en el Senado, en el Poder Legislativo, en lugar de ser que les correspondería a 13%, les correspondería a un 40%. Es decir, que simple y sencillamente por cuestiones matemáticas se les daba mayor fuerza a ciertos partidos políticos y a otros podrían verse todavía disminuidos en la toma de decisiones, en la fuerza de toma de decisiones. Esta situación fue eliminada por el constituyente. Esta situación se elimina y nos presentan ahora esta fórmula que es mucho más sencilla de entender, sobre todo porque tiene una finalidad concreta. Y esta finalidad concreta es que exista un equilibrio verdadero entre la fuerza electoral de cada partido político y la manera como se toman las decisiones en el Senado de la República. Recuerden ustedes que el antecedente remoto que tenemos para la gobernabilidad en un órgano político fue la llamada la cláusula de gobernabilidad, donde al llegar a cierto porcentaje de votos, en automático se entregaban, digamos, tantas curules como fueran necesarias para llegar a la mitad más uno de su integración, es decir, a obtener una mayoría simple en la Cámara respectiva. De esta manera, la lucha social y la lucha política, tanto de sociedad y partidos políticos, se ve plasmada ahora en estos equilibrios que ahora nos ofrece de mejor manera nuestro sistema electoral. Hasta aquí, pues básicamente es un esquema muy sencillo de lo que es la asignación de senadurías de representación proporcional. No por eso decir que no tiene sus complejidades, que veremos un poquito más adelante, pero que ya no tienen un tanto impacto, digamos, en estos números o en la aplicación de la fórmula. Sin embargo, también nos presentan ciertos retos que intentaremos resolver y ver un poquito más adelante. Si pudiéramos, hasta este punto, hacer un corolario, diríamos que uno de los temas centrales o ejes rectores, digámosle así, de la reforma de 1996 fue dotarnos de un equilibrio entre decisión del pueblo y decisión política, a partir de esta fórmula de equilibrio cero, donde nadie estuviera ni sobre representado ni subrepresentado, y de verdad existiera un equilibrio en las voces y en las decisiones que existen en el Senado. El segundo punto es entender que existen dos tipos de votación muy importantes para llegar a la asignación de estas senadurías. Uno es la votación total emitida, donde se contabilizan absolutamente todos los votos y a partir de ahí se determinará si un partido puede tener derecho, si cubre el porcentaje o la barrera legal, si tiene derecho a participar en la asignación. Una vez que se determina quiénes son los que sí juegan en esta asignación porque representan esta fuerza electoral, esta fuerza ciudadana o este respaldo ciudadano, entonces se va depurando la votación para solamente considerar los votos que verdaderamente cuenten para las respectivas asignaciones, es decir, los votos que podríamos transformarlos en los curules de representación proporcional. Alguien había comentado en alguna época
si los candidatos independientes podrían tener acceso a la representación proporcional y a partir de ello también tomar en consideración la votación para los candidatos independientes en el reparto de las asignaciones. Como ustedes sabrán, el sistema electoral mexicano cierra la puerta a las candidaturas independientes para la representación proporcional, salvo para el tema de los regidores. Y desde mi óptica, pues tiene una, digamos, muchas cosas se pueden mejorar, pero desde mi óptica tiene una razón del peso del por qué en estos momentos no se permite o no está construido el sistema para llegar a ello. Y en principio diría yo, porque esto representa una ventaja propia, una desventaja propia para los candidatos independientes, dado que cuando participan por su participación como candidato de mayoría relativa, está cerrada a un espacio geográfico determinado su fuerza electoral, mientras que la de los partidos políticos está esparcida con una serie de candidatos por todo el país y por lo cual pueden recoger todos estos votos y calcular cuál es su fuerza electoral para poder llegar a este punto. Y en segundo lugar, tendría que crearse una especie de partido de candidatos independientes para que ellos tengan posibilidad de ir accediendo a estos mecanismos. Tampoco se prevé o no se regula ninguna entidad jurídica que pueda regular la participación de todos estos candidatos independientes para estos efectos. Así que bueno, pues hasta este momento no tenemos posibilidad de asignar representación proporcional a los candidatos independientes, pero sí pueden participar como independientes para la mayoría relativa y si quedan en segundo lugar, pues obtener una asignación de primera minoría. Avanzamos con los temas relevantes aquí, los casos prácticos. A ver si, ahí vamos. Quiero comentarles que la propia legislación establece la posibilidad de registrar candidaturas simultáneas. Nos establece que hasta 6 registros simultáneos por partido se pueden obtener, es decir, que 6 candidatos que participen, hasta 6 candidatos que participen en la mayoría, por mayoría relativa, podrían participar también en la representación proporcional. Esto tiene sus bemoles, tiene sus temas muy interesantes. Miren el caso que se presentó, es muy atractivo. La candidata de mayoría relativa quedó en segundo lugar, o sea, es decir, no obtuvo el primer lugar de mayoría relativa, obtuvo el segundo lugar. Por lo que debería de asignársele la senaduría de primera minoría. Sin embargo, bajo esta legislación, bajo esta institución de estas candidaturas simultáneas, también había sido registrada para la representación proporcional en esta lista nacional. Así que una vez que se le asignan a cada partido su número de curules de representación proporcional, ahora el siguiente paso es determinar, conforme a su lista, a quienes habría que darle esas curules, es decir, ya materializarlas bajo varios principios. El primero de ellos, como ustedes saben, es el tema de género, ¿no? Es decir, donde se debe de dar, debe existir esta paridad de primero un hombre o primero una mujer, dependiendo, de manera alternada, para poder tener este equilibrio paritario en la integración del Senado entre estas reglas. En el caso concreto, fíjense bien, una candidata que fue registrada en la mayoría relativa, que hizo campaña, no obtuvo el primer lugar, obtiene el segundo lugar. Sin embargo, también fue registrada
en la lista nacional de representación proporcional. Es decir, tiene posibilidad de acceder a la senaduría tanto por la primera minoría como por la representación proporcional. Ella presenta un escrito al Instituto Nacional Electoral señalando que renuncia a su triunfo, digamos, a su asignación de la senaduría de la primera minoría para que entre su suplente, en este caso también es una mujer, entra su suplente a ocupar la senaduría y ella entraría a ocupar la senaduría de representación proporcional. Fíjense que este es un caso muy interesante y levantó en su época pues, ámpula, porque el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal, a partir de diversas jurisprudencias, niega esta propuesta que hace la candidata o el candidato, dado que consideran algunos elementos relevantes. El primero de ellos, lo tenemos en el inciso A, dice, el candidato a senador por mayoría relativa, al ser votado directamente y contar con el respaldo de los electores, señala el Instituto Nacional Electoral, tiene el deber jurídico y la obligación constitucional de ocupar el cargo por ese principio. Para empezar, tenemos que señalar que existe una laguna en la ley porque no establece una solución a este caso. Esta es una determinación que asume el Instituto Nacional Electoral y que también, bueno, se vio corroborada por las decisiones de la Sala Superior. El segundo punto dice, y tiene la obligación constitucional de ocupar el cargo por ese principio, de mayoría relativa. Es decir, le está dando mayor fortaleza, mayor importancia a la mayoría relativa que a la representación proporcional, dado que ella se fue transformada a partir de la voluntad de los ciudadanos, de manera directa. Sin embargo, la representación proporcional, pues también tiene este impacto, ¿no? A partir de la decisión de los ciudadanos. Inciso B. El candidato suplente puede optar por ejercer su derecho a la asignación de representación proporcional o renunciar a ella. Inciso C. Bueno, ahí hacemos este comentario. Pareciera ser que por un lado el Instituto Nacional Electoral le da tanto más fortaleza o mayor importancia a la mayoría relativa como al candidato suplente, donde a él sí le permitiría la renuncia al caso concreto. Inciso C, ya lo veremos. Dice, si el candidato suplente no renuncia a su derecho de asignación de la senaduría de representación proporcional, no se recorren las fórmulas de la lista plurinominal del partido político. En cambio, si el candidato suplente renuncia a su derecho de asignación de la senaduría de representación proporcional para seguir como suplente del candidato ganador de mayoría relativa, debe recorrerse la asignación a la siguiente fórmula de la lista en orden de prelación por género, de tal suerte que se asignen en todo tiempo el mismo número de fórmulas integradas por hombres o mujeres. Si los suplentes son diferentes, la asignación se realiza al candidato suplente de la fórmula de representación proporcional. Esta manera de resolver por parte del Instituto Nacional Electoral tiene como sustento las jurisprudencias 29-2013, 16-2012 y 6-2015 del Tribunal Electoral, que tienen que ver con los temas de representación proporcional y alternancia de género. Lo voy a explicar de una manera un poco más sencilla para que vayamos comprendiendo esta situación. Por un lado tenemos a un candidato que tiene un registro simultáneo en la mayoría relativa, donde puede hacer su campaña como cualquier otro candidato, pero al mismo tiempo la ley le permite a su partido que sea registrado dentro de la lista nacional de representación proporcional. La mayoría de los casos, si los partidos no obtienen este triunfo de mayoría relativa, pues seguramente los primeros que se encuentren en la lista nacional
serán los que tengan posibilidad de acceder a este cargo. Por ejemplo, recordarán ustedes que en la asignación que se realizó en las elecciones pasadas para Morena, obtuvo un número total de 13 senadurías de representación proporcional. Esto implica que los 13 primeros lugares que aparecen en su lista nacional se les debería de asignar a esa fórmula de propietario y suplente, esos 13 primeros lugares, estas curules. Ahora bien, tenemos este caso. Si el candidato fue registrado para contender por mayoría relativa y por otro lado, la ley le permite aparecer de manera simultánea en la lista de representación proporcional y dadas las circunstancias del caso, obtiene el triunfo de mayoría relativa o de primera minoría y al mismo tiempo está en número determinado de la lista de representación proporcional a la cual le corresponda también aplicarle o darle esta curul, en términos generales tendría 2 cargos por los cuales debería optar por uno de ellos. Este criterio del Instituto Nacional Electoral ante la deficiencia legislativa señala que el candidato no puede renunciar al cargo de senador por mayoría relativa. Incluso le dice, tiene un deber jurídico y una obligación constitucional de responderle al electorado que votó por él. ¿Esto qué implicaría? Pues implicaría que el suplente en esta fórmula de mayoría relativa, si coincide también como suplente de representación proporcional, al no poder utilizar el candidato este cargo de RP, en automático el suplente ocuparía el cargo en la representación proporcional. En este caso concreto, en el supuesto de que cada fórmula fuera diferente en el suplente, insisto, a lo mejor estoy confundiendo el tema, pero en el supuesto que sea el candidato de mayoría relativa, candidato propietario de mayoría relativa igual al candidato propietario de representación proporcional, no puede renunciar a este cargo de mayoría relativa. En el caso de los suplentes, si son diferentes en la fórmula, el Instituto Nacional permite que el segundo, digamos, el suplente en la fórmula de representación proporcional pueda ocupar o llevar a cabo esta suplencia y se quede como propietario. Vean cómo aquí le da una mayor importancia, digámosle así, a lo que corresponde a la votación, a ese vínculo que existe entre la ciudadanía y el candidato sin que permita rechazar el cargo. Esta petición, en este caso concreto que señalábamos, era muy interesante porque parecía ser que lo que se buscaba era que la candidata quedara con el cargo de representación proporcional para evitar que el suplente diferente a este que estaba registrado pudiera acceder al cargo de la representación proporcional y al mismo tiempo el suplente de la candidatura de mayoría relativa accediera al cargo de primera minoría. No sé si me explique de esta manera. Aquí lo interesante del caso, lo relevante del caso es cómo 2 senadurías prácticamente se entregan a la misma fórmula. Esta es una de las incoherencias que nos presenta el sistema constitucional al permitir las candidaturas simultáneas. No es posible que 2 cargos de elección popular sean prácticamente entregados a la misma fórmula. Pues como verán ustedes, esto es uno de los grandes, digamos, temas que quedan pendientes respecto de dentro del esquema de los senadores de representación proporcional.
debo de comentarles, seguramente ustedes habrán escuchado ya varias iniciativas que existen en el Poder Legislativo en el sentido de suprimir los candidatos, o más bien de suprimir este número de 32 senadores de representación proporcional para solamente dejar la mayoría relativa y la primera minoría, ¿no? Si esto pasa de esta manera, pues es evidente lo que platicábamos muy al principio de esta charla, ¿no? Va a transformar con el tiempo nuestro sistema electoral. Si eliminamos o si se elimina la representación proporcional, bueno, pues esto irá perfilando ahora a otra vez o de nueva cuenta a un sistema de partidos hegemónicos donde solamente los que tengan mayor fortaleza en el electorado sean los que tomen las decisiones o las grandes decisiones en el Senado de la República. Por un lado está ese tema de la desaparición de los senadores de representación proporcional, y por otro lado también quiero comentarles que si bien es cierto que las reformas o las iniciativas estas iniciativas de reformas que vienen, traen el tema central de la reducción del financiamiento público para los partidos políticos, también se está incorporando un tema que tiene que ver con la prohibición de que los senadores de representación proporcional puedan cambiar de bancada o de renunciar a su bancada, que fue por medio de la cual se les fue asignada la curul. Esto con el último caso que vimos de las renuncias dentro de las opciones de las candidaturas simultáneas, pues nos obliga a repensar qué es lo que está pasando o cuáles son los contenidos fuertes que tiene nuestro sistema electoral y particularmente el sistema de elección en el Senado de la República. Con esto me quiero referir a lo siguiente. Si existe la prohibición o si se prevé la prohibición de que un senador pueda cambiar de bancada o renunciar a su propia bancada, significa que efectivamente el cargo que está ocupando no le corresponde como tal, sino que fue concedido vía un derecho constitucional de un partido político. Por lo cual, eso nos llevaría también a pensar en la posibilidad de que sea el partido político que lo pueda expulsar también de su bancada. Tenemos casos recientes que ha resuelto el Tribunal Electoral, la Sala Superior, en el caso de que un partido político solicitaba que cierto senador perdiera, digamos, esta membresía, o senadora perdiera esta membresía de su partido. Y bueno, la Sala Superior consideró, primero que nada, bueno, que había un problema de competencia del órgano interno del partido que hacía esta propuesta, y en segundo lugar, porque bueno, es un tema que no le corresponde al partido como tal. A lo máximo que podría llegar el partido es expulsarlo de sus filas, pero que de ninguna manera pudiera perder los derechos de obtener este cargo de senador de la República. Pues como verán, el tema del Senado pues no está concluido al 100%. Insisto, hay voces que todavía se escuchan y se escuchan muy fuerte en la necesidad de eliminar por lo menos el número o desaparecer a todos los senadores de representación proporcional, con las consecuencias jurídicas y políticas que tendrá nuestro sistema electoral y nuestro sistema democrático. Pues básicamente esta es la charla que tenía yo preparada para ustedes. Quedo totalmente abierto a algunas preguntas si tienen ustedes o algunas consideraciones, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Fue realmente una charla bastante... perdón, estoy viendo aquí,
Fue bastante interesante y me parece que explicó bastante bien cómo funciona la fórmula de aplicación de senadurías, así como con los casos prácticos pudimos ver su aplicación concreta. Muchísimas gracias por su exposición. Veo aquí que hay varias, ya empiezan a llegar las preguntas. Primero además de que nos llegó una lluvia de felicitaciones por su cumpleaños, también lo felicitan por su exposición. Nos preguntan si es posible que nos pueda compartir el material con el cual se apoyó para su exposición. Con todo gusto, sí, claro. Y voy a ir leyendo las preguntas que llegaron por aquí. Dice, Angie Rivera pregunta, ya estando en el Congreso de la Unión, ¿hay alguna diferencia de trabajo para los diputados de mayoría relativa y de representación proporcional o ya se igualan en el trabajo? ¿Y por qué se considera de mayor poder un senador que un diputado? Muchas gracias. Gracias. Pues en términos generales, no hay una diferencia entre las actividades que realiza digamos, quien ocupa un cargo de mayoría relativa y de representación proporcional. Finalmente es la integración como tal, y esta misma integración lleva a cabo, conforme a la fuerza electoral, integración en distintos órganos, pues en distintas estructuras del Senado. Principalmente tiene la mayoría de senadores, le corresponde, digamos, la presidencia del órgano de gobierno de la Junta de Coordinación Política del Senado, que efectivamente, bueno, también está integrado por los otros grupos parlamentarios. Pero en realidad no existe una diferencia en las actividades una vez que se ocupa el cargo de mayoría relativa o de representación proporcional. Y insisto, en el tema de si es Cámara Alta o se le da mayor relevancia en el nombre entre diputados y senadores, pues lo cierto que es una reminiscencia histórica que hoy en día nada tiene que ver con eso, porque si ustedes recuerdan el Senado en la antigüedad, pues se refería justamente al grupo de los viejos, ¿no? A las personas que ya de acuerdo a su experiencia o por la edad, pues ya tendrían una visión diferente de los requerimientos y de las necesidades sociales. Y bueno, pues como ustedes saben, pues hoy en día para ingresar a ocupar el cargo de senador de la República, pues no se requiere ser tan viejo, ¿no? Para entrar a ese punto. Por otro lado, se les llamaba, como en Inglaterra, se les llamaba la Cámara Alta o la Cámara de los Lores, es decir, que tenían una mayor vinculación con las decisiones monárquicas, es decir, que no se vieran afectados una cierta clase, los intereses de una cierta clase social alta, y por eso se le llamaba la famosa Cámara Alta, y en muchas ocasiones, bueno, los costos para acceder a este tipo de cargos, pues también tenían que ver con las posibilidades económicas, sociales, culturales de un cierto tipo de población. Y bueno, pues hoy en día todos sabemos que todos tenemos, de acuerdo a nuestra propia Constitución, todos tenemos derecho de participar o de acceder a estos cargos de elección popular. Muchas gracias, doctor. Qué interesante esto que nos comenta. José Ángel Yuen nos pide el uso de la voz para hacer 2 preguntas. Por favor, José Ángel. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, las había presentado ya por escrito, pero no importa, las puedo hacer de manera verbal. Mi primera duda es, ¿a qué se atribuye usted que en el Senado no se establezcan límites de sub o sobre representación, ya que es la gran parte de la distinción y se aplica una sola fórmula de proporcionalidad pura? Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería la mejor forma para hacer mecanismos de compensación y se pueda, para que la paridad de género se refleje en la integración del Senado al momento de hacer la representación proporcional, se pueda obtener la igualdad paritaria en
en las cámaras, en la Cámara de Senadores, porque ya vimos ayer que la Cámara de Diputados tiene otras circunstancias específicas. Muchas gracias. Gracias, José Ángel. Pues mira, quisiera comentarles como dato adicional que en esta última asignación de senadores de representación proporcional se le otorgaron 15 curules a hombres y 17 curules a mujeres. Esto evidentemente significa que, bueno, conforme a los esquemas y acciones afirmativas que hoy están positivizadas, realmente se cumple este propósito de tener esta paridad estructural. Ojalá, y si cambiara la legislación en algún momento dado, eso no importara, ¿no? Porque ojalá y realmente estas modificaciones o estos temas estructurales ya los dejáramos de lado y que permitieran que existiera esta paridad en los órganos políticos sin necesidad de que estén establecidos por una ley. Pero, bueno, con esto quiero decir que hasta este momento, tanto las reglas que fueron dadas en la ley, los principios que fueron establecidos en la Constitución y sobre todo el andamiaje que se fue preparando tanto por parte de organismos electorales locales, cuando se hablaba de este principio paritario, y después por los organismos federales, y el remate que termina dando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha logrado que este objetivo perviva, se mantenga, se actualice y lo veamos todos hacia a la vista, ¿no? Que lo tengamos como tal. El tema de la sobre y subrepresentación es un tema que tiene que ver con la representación real en la toma de decisiones. Yo les decía que si tomábamos en cuenta cómo se ha ido reconstruyendo nuestro modelo democrático, el propio sistema de partidos políticos, digamos, yo consideraría que a lo mejor hay tres grandes factores que son donde siempre tenemos que poner los detalles para ver hacia dónde vamos avanzando o si estamos anclados en un punto específico o hay algún movimiento. El primero tiene que ver justamente con estas estructuras políticas, es decir, si existe esta representación proporcional o no en la integración de un órgano político. Y a su vez, determinar cuál es esta barrera legal que existe para poder aspirar a esta integración. Por ejemplo, hay estados de la República que establecieron hace tiempo un umbral mínimo del 5% para acceder a esta representación proporcional. Bueno, evidentemente esto tiene un cálculo político, aritmético de las siguientes elecciones, ¿no? Hasta que los partidos mayoritarios pues terminan siendo los minoritarios y luego ven la manera de reformar las leyes. Pero bueno, lo cierto es que ese es un primer punto que yo diría donde hay que poner la atención. En un caso de que alguien quiera eliminar el sistema de representación proporcional, es porque quiere fortalecer a determinados partidos políticos, ¿no? Es decir, eliminar esta pluralidad participativa. Por otro lado, tiene que ver con el tema del financiamiento. Si hay una reducción importante del financiamiento público que se otorga a los partidos políticos, en automático los partidos tendrán que revertir el proceso de alejamiento que tienen con la sociedad, porque la única manera entonces de tener financiamiento pues es a partir del financiamiento privado. Luego entonces tendrían que tener un mayor contacto con su militancia, con sus simpatizantes, con además, que no creo que sea cosa fácil, de que tengan que hacer sus aportaciones económicas. Es decir, tiene que volcarse un esquema, como en el caso de Estados Unidos, algo parecido, donde las grandes aportaciones vengan ahora del sector privado y sobre todo de la militancia. Pero si existen topes de participación o de aportaciones, pues es evidente que estaremos viendo que los partidos que no tengan esta posibilidad de tener estos flujos de dinero, los que no tengan estructuras verdaderas, pues van a ir prácticamente a la quiebra.
Quiero comentarles que de acuerdo a algunos estudios que se han realizado de las sanciones que ha implementado el Instituto Nacional Electoral y que en muchos casos han sido corroboradas por el Tribunal Electoral, quiero comentarles, por ejemplo, que en las elecciones para el 2018, pocos partidos políticos pudieron realizar intercampañas o llevar a cabo sus intercampañas. Y la razón es que ese dinero del cual sale la financiación de la intercampaña sale del financiamiento ordinario que reciben los partidos políticos. Y al estar comprometido casi en un 70% en el pago de multas por distintas conductas irregulares que han llevado a cabo, pues hacía impensable prácticamente poder financiar sus periodos de intercampañas. Y por otro lado, el 70 o el 80%, no recuerdo, de las multas que tienen los partidos políticos se deben a problemas de cómo presentan o cómo llevan a cabo digamos, su propia contabilidad los partidos políticos en los estados. Con lo cual quiero decirles esto, o bien puede ser que un partido nacional con este entramado que tiene hacia los 32 estados, si no logra resolver sus conflictos de financiación interna, de regularidad interna y de aplicación de normativas estrictas, pues entonces seguramente, si es que le reducen el financiamiento público, pues veremos cómo poco a poco le diremos diciendo, ahí te ves. Y por otro lado, tal vez sea la oportunidad de que partidos nuevos, partidos, digamos, con un blindaje en el centro muy fuerte, partidos, digamos, estos, no recuerdo cómo les denomina la teoría, pero que tienen una hegemonía, un núcleo muy, muy fuerte que no se desprende hacia los estados, son los que puedan pervivir. ¿Por qué? Porque tienen un absoluto control férreo de los dineros, ¿no? Este es el segundo tema que tendríamos que nosotros ir vigilando hacia dónde va a mover nuestro sistema electoral. Y el tercero, definitivamente, pues tiene que ver con lo que son estos principios de paridad de género, que bueno, pues ya llegaron para quedarse y que deben de mantenerse así tal y como se han establecido. Me parece que esos son los tres grandes ejes que deberíamos siempre estar pendientes, dado que tienen una transversalidad en el sistema, y esto nos llevaría a pensar que si hay una modificación a uno u otro, pues seguramente va a mover el eje de la estructura de nuestro sistema democrático. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta ahora de Jesús Plaza Ferreira y dice así, ¿es necesario ajustar el marco jurídico para evitar mayorías artificiales en el Senado a partir de aquellos que llegan postulados por un partido, pero después se vuelven independientes o cambian de bancadas? ¿Afecta esto la voluntad de los electores o está dentro del ejercicio de derechos de los legisladores? Gracias por la pregunta. La verdad es un tema muy interesante. Hay algunos que le llaman como los candidatos tránsfugas, ¿no? Que van cambiando dependiendo del escenario político, van cambiando de membresía parlamentaria o del partido, de la fracción parlamentaria que corresponde. Incluso se ha llegado a algunos conceptos un poco extraños, como llamarse una bancada independiente al resto de los demás partidos políticos, y me parece que el año pasado, no lo recuerdo si fue Puebla o cualquier otro estado, la verdad, se había dado la posibilidad de que el número de candidatos, por lo menos era posible, que el número de candidatos, de diputados en un congreso local independientes fuera mayor que el de las bancadas correspondientes que integraban el poder legislativo. En Estados Unidos, por ejemplo, que sabemos que es una elección indirecta, donde se elige a un gran elector, y o sea, que el pueblo elige al elector, y este elector a su vez transmite los votos para la elección, por ejemplo, presidencial. Bueno, la corte una corte en Estados Unidos está resolviendo
por estas fechas, resolverá por estas fechas, si existe la posibilidad de sancionarles en el caso de que cambiaran su voto, del voto que recibieron, por ejemplo, en el caso que el gran elector haya recibido el voto de los demócratas, al momento de la gran elección lo cambie por el voto o de su voto, de todo lo que él representa para el candidato republicano, viceversa. Entonces la Corte de Estados Unidos está resolviendo si si esta cesión de derechos que se les entregan a cierto tipo de electores, o en este caso a cierto tipo de candidatos, les obliga a mantener una verticalidad, una ética en mantenerse, o, por ejemplo, decía yo en el caso de los partidos, en el caso de las senadurías de representación proporcional, si este derecho es inherente al senador o es un derecho concedido por el partido político y es el partido el que tiene el derecho de mantenerlo o no dentro de su propia bancada. La verdad es que son temas muy complejos todavía de tratar de definir cuáles son los contenidos, pero entiendo que conforme está estructurada actualmente nuestro sistema electoral y nuestra Constitución, donde hay que garantizar los derechos fundamentales de las personas, pues me parece que en este caso seguirá sopesando más los derechos del ciudadano para definir a qué partido seguiría atendiendo o separarse de su bancada. Muy bien. Gracias, doctor, por la respuesta a esta pregunta. Sergio Hugo Gutiérrez Márquez pregunta en relación al tema de las candidaturas simultáneas. Doctor, ¿considera necesario hacer una reforma en relación al tema para evitar esas candidaturas simultáneas, toda vez que vulnera los derechos políticos de los ciudadanos que buscan postularse para el cargo de senaduría, pero dado a la doble postulación de una sola persona impide esta cuestión? Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias. Pues sí, este es uno de los temas interesantes donde la realidad supera a la ficción. Donde ustedes recordarán que, bueno, las normas jurídicas, pues, digamos, lo que buscan es regular un momento dado, es como una radiografía de lo que está pasando en la sociedad. Y a veces no tienen los alcances de miras que quisiéramos para que pudieran resolver todos los casos futuros que se lleguen a presentar. Lo cierto es que esta concesión de las candidaturas simultáneas es una concesión evidentemente otorgada entre los partidos y para los partidos políticos. Eso me queda muy claro. ¿Por qué el número de 6? Pues tampoco lo sabemos, no tenemos una claridad específica por qué no fueron 3 o por qué no fueron todos, ¿no? Aquí lo importante es que la realidad llegó al caso de confrontar la norma jurídica, el supuesto y las consecuencias determinadas. Tan es así que mediante acuerdo del Consejo General del INE tuvo que prever esta posible solución de escenarios hipotéticos, ¿no? Y algunos que fueron reales, para poder medianamente resolver la complicación que se estaba dando. Por ejemplo, hay otro tema también muy relevante que tiene que ver con los tiempos en que se llevan a cabo las sustituciones de los candidatos a partir de las renuncias. Ustedes recordarán que la legislación establece que se puede sustituir a un candidato prácticamente en todo tiempo, ¿no? Dependiendo de que existan algunas circunstancias que acrediten estos supuestos establecidos por la ley. En un caso concreto es la renuncia. Si un candidato renuncia previo a la jornada electoral, pues es evidente que el partido tiene el derecho de sustituirlo, de sustituir a ese candidato. En la pasada elección, el Instituto Nacional Electoral sufrió realmente porque por estos tiempos tan no muy claros de cuándo se puede sustituir o no se puede sustituir, bueno, llegó incluso a la posibilidad de que los partidos sustituyeran a sus candidatos, incluso ya prácticamente
en la jornada electoral, ¿no? Al celebrarse las votaciones, dado que había concedido ciertos días para que los partidos resolvieran el tema de las sustituciones por sus renuncias y adicionalmente que cuidaran el tema de la paridad de género, ¿no? Es un caso muy interesante el que se presentó, pero lo que sí me queda muy claro es que el tema de las candidaturas simultáneas fueron construidas, digamos, de esta manera en una especie de concesión para otorgarles esta posibilidad que los mejores lugares o, digamos, las personas que los partidos consideraban como sus mejores fichas o como sus mejores personas para integrar este órgano político, pues de cualquier manera entraran a su integración, sea por mayoría relativa, sea como segundo lugar, o sea en la representación proporcional, ¿no? Era asegurar por asegurar el espacio de ciertos personajes en esta composición. Pero sí, me parece que es un tema que está pendiente, que tiene que tratarse en una siguiente reforma. Muchísimas gracias, doctor. Alcántara Sánchez Aldo Iván pregunta lo siguiente. Se dice que las senadurías representan a los estados, 2 por mayoría relativa y 1 por representación proporcional. Sin embargo, primera minoría. Sin embargo, conocemos que estos son votados en la urna, lo que ha permitido discursos respecto de que algunas senadurías representan más votos que otras. Por ejemplo, una senaduría colimense y otra de Ciudad de México. ¿Qué mecanismo considera que puede afectar esta disparidad? Ale, perdón, ¿serías tan amable de repetirme la pregunta? Parece que como que se digitalizó el sonido y no... Claro, con gusto. ¿Ya me escuchas mejor? Sí. Ok. Dice, las senadurías representan a los estados, 2 por mayoría relativa y 1 de primera minoría. Sin embargo, conocemos que estos son votados en urna, lo que ha permitido discursos respecto de que algunas senadurías representan más votos que otras. Por ejemplo, una senaduría colimense y otra de Ciudad de México. ¿Qué mecanismo considera que puede ajustar esta disparidad? Voy a tratar de entender un poco, se volvió a complicar el sonido, pero estoy buscándolo aquí en el chat, la pregunta. Sí, ya la tengo aquí, sí. Un segundo nada más la tengo porque se tuvo problema con el sonido. Una disculpa, no sé a qué se debe. No, es un tema ahí de... Sí, ya, correcto, sí. Dice que esta situación permite discursos en que algunas senadurías representan más votos que otras. Por ejemplo, en términos de población, podría ser entre una senaduría del estado de Colima, por ejemplo, y la de la Ciudad de México. Bueno, efectivamente, el esquema federalista que hemos adoptado nos da el mismo equilibrio y la misma fuerza decisiva para cada uno de los estados que integran la Unión. A diferencia, por ejemplo, lo que platicábamos en Estados Unidos, que cada estado tiene una representación, tiene un peso específico y un número de votos determinados. Aquí, efectivamente, bueno, me parece que hay opiniones a las cuales hay que darles tienen un peso muy importante en cuanto a cuál es el valor del voto que tienen los ciudadanos en un estado en específico como tal, ¿no? Parecería a lo mejor en el término de población, número de población entre el estado de Colima y la Ciudad de México, bueno, pues parecería que algunos dirían que están sobre representados los ciudadanos colimenses, ¿no? Y subrepresentados las personas de la Ciudad de México. Yo creo que hasta ahorita nos ha funcionado este sistema. Sin embargo, bueno, a mí me parece que es el del mayor equilibrio posible y donde se me haría, al contrario, se me haría injusto, ¿no? Se me haría injusto, por ejemplo,
que un estado que tenga menor población o algunos otros indicadores mediante los cuales se establezca el peso específico de su votación, tuvieran poco espacio o poca oportunidad de ser representados en el órgano político. Por ejemplo, hemos escuchado algunos argumentos, alguna narrativa en los últimos días de algunos estados del norte donde están pensando replantear el federalismo económico en términos de las aportaciones que da cada uno de estos estados a la federación y de las aportaciones que reciben. Entonces, me parece que esto sí puede romper este equilibrio que hasta este momento ha sido, no diría yo que frágil, pero yo sigo insistiendo que este es el mejor esquema que podíamos tener hasta este momento. Pero bueno, es muy opinable este tema. Claro, muchas gracias, doctor. Las últimas dos preguntas que tenemos están relacionadas con el tema de la reelección. Quieren saber su opinión, tanto Javier Juan Olivares como Brian Sánchez. Les voy a conectar. La primera es, ¿qué opina acerca de la reelección de senadores, diputados y alcaldes? Si esto incide con la corrupción en México. Y la segunda tiene que ver, ¿qué opinión le merece a usted si quienes busquen la reelección deben o no solicitar la licencia al cargo que ostenten? Gracias. Sí, son preguntas muy interesantes. Yo diría, partiría yo primero por la segunda. A mí me parece que sí es necesario que aquellos candidatos o quienes sean funcionarios públicos que busquen la reelección, a mí me parece que sí tienen que solicitar la licencia respectiva. Esto evidentemente en aras de garantizar el principio de equidad en la contienda y de neutralidad en la utilización de los recursos públicos y del concepto de autoridad misma, ¿no? La imagen, aunque tenemos principios en la Constitución que prohíben la publicitación incluso del mensaje, la voz, la persona, y la no utilización de recursos públicos en las campañas, la verdad es que lo que está en juego aquí es el poder. Y en alguna ocasión alguien decía que, le preguntaba yo cuánto dinero estaría dispuesto a invertir en una campaña electoral. Y el candidato me dijo, pues que todo, porque lo que está en juego es el poder. Y lo que representa para él el poder, no lo sé, pero representa todo. Y si pudiera tener 10 unidades las invertiría, y si fueran 100 serían 100. A lo que quiero llegar es que es muy difícil separar la percepción, digamos, ciudadana del funcionario o de la autoridad como tal y del candidato como tal. Sí me parece claro que puede partir de un principio de decir, señores, yo fui electo como tal y ahora busco la reelección por esta situación y esta tal, pero a efecto de lograr una mayor transparencia, de respetar, maximizar el principio de equidad en la contienda y la neutralidad de la utilización de los recursos públicos, me parece, yo lo recomendaría para el funcionario, mejor pida licencia, porque si no va a estar en una delgada línea entre sí la utilización de un vehículo, sí la utilización de sus redes sociales, sí esto, sí el otro, y que además evidentemente estará observado, fiscalizado en todo momento para saber si rebasa esta línea tenue entre lo que es la autoridad y lo que es el candidato. Así que en mi opinión, humilde opinión, yo pensaría que debería de pedirse la licencia. En la temporalidad, eso es otra cosa, pero por lo menos sí cuando entre en juego ya en la contienda, sí debería estar, digamos, mantenerse en el mismo nivel que los otros contendientes. Y lo que tiene que ver con el tema de la corrupción, bueno, este es el mayor flagelo, uno de los mayores flagelos de la humanidad. Yo he sostenido que, bueno, ahora, por ejemplo, en el caso de España, entre otros países,
han implementado lo que se denomina como el compliance, que es una serie de vigilancia interna que deben seguir, en el caso original, pues son las empresas, para evitar que sus empleados o los representantes de las empresas cometan actos irregulares que podrían llevar a digamos, a que la propia persona jurídica o la persona moral se vea involucrada en conductas que pueden calificarse como delictivas y que bajo el concepto de levantamiento del velo, pues podrían ser también responsables penales sus principales directivos. Este compliance penal, por ejemplo, lo que establece es generar un mecanismo interno de vigilancia y de protección, efecto que no existe la posibilidad de que se cometan actos de corrupción, por ejemplo. Me parece que tanto este tipo de esquemas pueden incluirse ahora, como en el caso español, para los partidos políticos. En primer lugar, porque de esta manera pues ya hay una percepción, por lo menos, de que los partidos están haciendo todo lo que está a su alcance para llevar a cabo una contabilidad, una contratación adecuada, donde no están afectando los derechos laborales de sus empleados, donde están pagando los créditos que tienen con los bancos o con los impuestos que tienen, en el caso que deben de pagar algunos tipos de impuestos, que no estén en una especie de bancarrota negativa como tal, ¿no? En fin, es decir, fíjese cómo a veces vigilamos, o la sociedad vigila más, cómo se ejerce el recurso público por parte de ciertas entidades, de ciertos organismos, pero en el esquema de responsabilidad, de rendición de cuentas y de transparencia, los partidos políticos quedaron como en una especie de burbuja, donde no les afecta toda esta parte. Y bueno, pues tiene razón de ser, porque son los propios candidatos, los propios dirigentes de los partidos, porque son aquellos que establecen evidentemente las normativas. Y entonces, bueno, el Estado no se muerde al propio Estado. Por eso es que hay este velo de protección para los partidos en este sentido, a diferencia de lo que puede ser una paraestatal o puede ser una empresa privada. Lo cierto es que son personas jurídicas y ambas, en términos del Código Penal, pueden incurrir en conductas totalmente delictivas, y claro que quienes son los que la ejercen y los que la representan, pues también pueden entrar a este tema. Así que me parece que para menguar un poco con el tema, por lo menos de la percepción y de que de verdad se empieza a hacer algo dentro de la parte de los partidos políticos, es importante que se empiecen a trabajar o exigir estos temas de cumplimiento obligatorio de las normas, porque resulta que a veces es más conveniente pagar una multa que ser transparente en mis obligaciones que me establece la ley que debo de... Simple y sencillamente, y no es por acusar ni mucho menos, pero revisen las páginas web de los partidos políticos donde viene el segmento de transparencia de las obligaciones que tienen que hacer públicas, y vean cuáles siquiera están actualizadas y cuáles no, ¿no? El Tribunal Electoral, la Sala Superior, ha resuelto varios casos que tienen que ver con el incumplimiento de obligaciones de transparencia de partidos políticos, y eso nos lleva a pensar entonces que se prefiere muchas veces a la multa, se prefiere el castigo que cumplir con una obligación. En la medida en que podamos cambiar esta premisa y este chip, donde lo mejor sea cumplir con la norma, que pues finalmente para ello está, y tratar de evitar sanciones. Una, que me impidan no poder realizar mis campañas internas. Dos, evitar sanciones que me impidan generar una estructura partidista hacia el interior del país. Tres, evitar sanciones que tenga que estar pagando, ¿no? O sea, que el propio Estado sea el que me dé el dinero para que yo pague estas sanciones. Y cuatro, pues que evidentemente cuando se implemente la responsabilidad solidaria entre el candidato o el directivo y el partido político y estos actos de corrupción, pues evidentemente vamos a tener una transformación, una visión completa. Simple y sencillamente yo les diría, por ejemplo,
si ustedes quieren ver la contratación de algún servicio profesional de un órgano de gobierno, pues estará ahí en el Compranet o en alguna de estas áreas para saber el contrato, incluso lo pueden ver, el contrato, el precio, si fue una invitación directa, si fue una licitación, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, podríamos observar o decir lo mismo de los partidos. ¿Cómo contratan ellos la prestación de sus servicios? Pues claro que no, porque, insisto, quedaron protegidos dentro de esta bolsa. Y me parece que, bueno, la reelección, si no existe esta clara separación entre la autoridad y el candidato como tal, pues podría dar lugar a sospechas de que efectivamente se está utilizando ciertos recursos públicos para fomentar una campaña electoral. Muchísimas gracias, doctor. Me parece que, sin duda, no solo su gran experiencia y trayectoria ha enriquecido este tema que a veces es un poco complejo por la cuestión de las fórmulas y la aplicación matemática de las mismas, sino que también nos dio su valiosa opinión de otros temas, como es la reelección, que en próximos días y próximas fechas será el centro del debate por la reelección de diputados y senadores que esperamos, y asimismo sobre este tema tan interesante del compliance y la corrupción. Pues agradecemos y lo felicitamos por su cumpleaños, por haber estado con nosotros el día de hoy y dar esta charla. Agradecemos a todas y a todos por sus comentarios, sus felicitaciones y por estar aquí esta tarde con nosotros. Nos vemos el día de mañana para la siguiente sesión. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quiera dar un mensaje final. Claro que sí, Ale, agradecerte profundamente la gentileza de acompañarnos, de orientarnos en esta charla. A todos aquellos que nos dieron favor de estar presentes en un número importante, además con sus comentarios, agradecerles sus felicitaciones, sus buenos deseos. Espero que en esta primera charla que tuve con ellos, bueno, pues hayan quedado medianamente claras algunas de las posturas que, por lo menos en mi opinión, son relevantes. Y nuevamente agradecer a la Escuela Judicial Electoral la oportunidad que me da de participar en estos conversatorios, en estas pláticas, y nuevamente agradecerle a la doctora Gabriela Rubalcaba, al magistrado Felipe de la Mata y al magistrado Felipe Fuentes, pues su generosidad de haberme invitado a participar este día. Pues muchas gracias y felicidades a todos, y recuerden, quédense en casa. Quédense en casa. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias, Ale. Gracias, feliz cumpleaños. Gracias.